Bienvenidos a un nuevo episodio de Tertulia Dura. En el día de hoy yo tengo a una de las personas emprendedoras más exitosas dentro de mi círculo. Su nombre es José Eduardo Herrera de Higher Horatio y hoy vamos a conversar con José Eduardo sobre el nacimiento de su empresa, pero también me interesa mucho entrar en su cabeza y captar un par de cosas que a mí sé que me van a resultar interesantes y seguro para ustedes también. Este episodio llega a ustedes gracias a Toyota y su nuevo modelo Corolla Cross. José, dime a ver. ¿Cómo tú estás, Jamil? Bien, ¿y tú? ¿Todo bien? ¿Llegaste cuándo? El lunes. El lunes. ¿Y vas a quedarte cuándo? Hasta la semana que viene. Tú, cuando vienes, dura más o menos una semana, ¿verdad? Una semana, 2 semanas más o menos, sí. ¿Y estás viniendo con qué frecuencia? Por lo menos cada una vez al mes, por lo menos. Ok. Sí. Mira, José, aquí no hay script. Tú te vas a dar cuenta de que como a mí me gusta manejar las conversaciones lo más natural posible, yo estoy muy claro de lo que quiero sacar de la conversación de hoy, pero la idea es que esto vaya fluyendo. Ok. Yo sé muy bien quién tú eres. Tenemos en común a mi esposa Carolina, que estudió contigo en el colegio. O sea, que es una amistad que tiene ya por lo menos 20 años, ¿verdad? Sí. Además de Carolina ser tu amiga, es en conjunto con Tali, la diseñadora de todos los espacios que se han hecho de Horatio hasta ahora, lo que me ha permitido a mí ser testigo de cómo empezó todo y de cómo no ha parado desde que empezó. Sin embargo, quienes están escuchando, muchos no conocen tu historia. Uh-huh. ¿De qué manera tú resumirías tu currículum al día de hoy? Obviamente no tenemos que irnos en detalle de universidad, bla, 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 sino cuál es el elevator speech de José Eduardo. Yo estudié negocios en Estados Unidos y luego pasé la gran parte de mi carrera trabajando en el mundo de las finanzas por alrededor de 10 años y luego me tuve un break para hacer mi MBA y cuando me gradué del MBA fue que empecé la empresa que hoy en día se llama Horatio. Tú trabajaste en Goldman Sachs Sí. y Morgan Stanley. Correcto. Ahí tú adquiriste toda la experiencia que luego te permitió arrancar tu propio proyecto, ¿verdad? ¿Y cómo nace esa idea? La de Horatio. En el MBA yo conocí a mis socios, a Jared y Alex, que también estaban en el mundo de las finanzas, y nosotros siempre queríamos empezar una empresa juntos desde el día que nos conocimos en el programa. Y cuando surgió lo de Horatio fue básicamente haciendo research en una clase donde entendimos que muchas de las compañías que hoy en día se conocen como startups, compañías innovadoras que acaban de levantar capital y que están creciendo, necesitan, a medida que van creciendo, tercerizar ciertos servicios y ciertos procesos y encontrar un aliado estratégico para esa tercerización de servicios es más difícil de lo que aparenta, porque hay un elemento de confianza a la hora de tú tercerizar una parte de tu servicio, como es la parte de servicio al cliente y la parte de back office, que puede afectar al final del día el desempeño a largo plazo de tu empresa, porque obviamente la mayoría de las compañías se diferencian hoy en día no solamente por una marca exitosa, pero también por el nivel de servicio al cliente que ofrecen a sus clientes. Entonces, nosotros vimos un nicho porque la mayoría de las empresas que son hoy en día conocidas como BPO o Business Process Outsourcing, típicamente trabajan con empresas multinacionales y más grandes. Y ese sector del mercado de los startups estaba desatendido. Y ahí fue donde nosotros encontramos una oportunidad de desarrollar un programa de negocio para servir a este tipo de clientes. Y la filosofía era empezar con esos clientes pequeños y a medida que van creciendo, la empresa nosotros íbamos a seguir creciendo con ellos si dábamos un buen servicio. Y así fue que surgió la idea y a través de nuestro network del MBA conocimos a nuestros primeros clientes y fuimos aprendiendo con ellos durante el MBA, ni siquiera antes de graduarnos.
Y ya cuando nos estamos acercando a la graduación del programa fue donde decidimos dejar nuestros trabajos en el mundo de las finanzas o no regresar a las finanzas y tratar de explorar lo que hoy en día es Horatio. Ok. Horatio es... Yo sé que no es un call center. Uh-huh. A ti no te gusta que le digan call center. Viene siendo un call center 2025. Sí. En el sentido de que ni siquiera se cogen llamadas. Correcto. Ya Muy pocas. las empresas de call center existen o la tendencia es a que vayan desapareciendo. Yo siento que siempre va a haber una necesidad por los call centers, simplemente porque hay ciertos sectores de la economía donde por un tema regulatorio se necesita tener un teléfono y se necesita hablar con los clientes. Las industrias financieras, de telecomunicaciones y también ciertas industrias de salud siempre van a necesitar el servicio. Esta es cuestión de encontrar un balance en lo que yo defino lo que es la omnicanalidad, no sé cómo se dice en español, de poder brindar servicios a los clientes a través de diferentes canales de comunicación, ya sea chat, text, email y teléfono, y ofrecerles esa ventaja al cliente para que tú puedas brindar un mejor servicio. Hoy en día, uno de los sectores más influyentes de lo que es el servicio al cliente, como sabemos todos, es social media. Entonces, tener una presencia fuerte en las redes sociales, especialmente si tú eres una marca innovadora, es importantísimo. Y sabemos muy bien el poder que tiene social media a la hora del impacto que puede tener negativa y positivamente en una marca. Claro, claro. Tú apostaste a un modelo innovador, ¿verdad? Porque ese tipo de empresa que se le llama Customer Experience, ¿verdad? Customer Experience o Business Process Outsourcing. Así Tercerización se le llama de servicios de procesos. Exacto. Y todo lo que tiene que ver con el servicio al cliente. No solo se limita al servicio al cliente, incluye el servicio al cliente, pero también hay otras operaciones y otros servicios que nosotros les proveemos a los clientes que no solamente son necesariamente servicio al cliente. O sea, hay ciertos tasks que nosotros hacemos para nuestros clientes que son bien específicos de ese producto o servicio. Entonces, nos brinda la oportunidad de no solamente ofrecerle servicio al cliente, sino también otros procesos que ellos necesitan ayuda. Y eso depende de la marca. O sea, nosotros trabajamos con empresas de fintech donde tenemos un equipo que trabaja en una parte más de compliance, por ejemplo, que es un rol bien especializado donde nosotros conseguimos personas que tengan experiencia en ese rol dentro de una empresa. Entonces, siempre estamos buscando maneras de expandir el tipo de servicio que ofrecemos a los clientes. Ok. Ese concepto de trabajar de esa manera, ¿ustedes fueron los primeros en trabajar hacia aquí o ya habían empresas trabajando con ese tipo de tecnología antes que ustedes entraran al mercado? No, yo creo que la mayoría de las empresas que están aquí en la industria de BPOs típicamente trabajan, como te comenté, con empresas multinacionales que ya tienen sus servicios montados, ya la mayoría han elegido su tecnología, entonces no hay mucho que aportar a la hora de dar un nivel diferente de servicio. Nosotros fuimos los pioneros en enfocarnos en el sector en el cual nos enfocamos, que son compañías un poquito más pequeñas, que al final del día a estos BPOs grandes no tienen la capacidad de servir porque son muy pequeños para ellos. Ellos típicamente trabajan con empresas mucho más grandes. De todas maneras, yo te lo pregunto por simple curiosidad, porque también me consta que tus clientes no se encuentran en República Dominicana. Correcto. Todos tus clientes son internacionales. Sí. Creo que en Estados Unidos todos, ¿verdad? Estados Unidos, Australia, Canadá y tenemos unos cuantos en Europa ahora. Ok. Y la razón por la cual la empresa está en Santo Domingo sirviendo a esos clientes que son internacionales es por un asunto de ventaja competitiva, me imagino, ¿verdad? Sí, también es un tema de talento. Yo cuando estaba en el colegio, yo trabajé en uno de estos BPOs y me acuerdo que el talento que hay aquí en Santo Domingo, en la República Dominicana, es increíble. Entonces, yo siempre quería encontrar la manera de volver a la República Dominicana y buscar la manera de crear empleos. Y por eso fue que me decidí por empezar la empresa aquí. O sea, eso fue lo que yo tenía desde el día 1.
O sea, desde que tú concebiste la idea de Horatio, era para desarrollarla aquí. ¿Nunca te pasó por la mente hacerlo en Estados Unidos? Se exploró, obviamente, otros países, pero yo siempre fui el primer advocate de empezar en República Dominicana. Entonces, para convencer a mi socio, obviamente, fue un tema, pero ya, obviamente, al día de hoy están más que contentos. Claramente están convencidos, ¿verdad? Sí. De tu socio, el único dominicano eres tú. Sí, correcto. Ustedes son 3 socios, ¿verdad? Somos 3 socios y tenemos un equipo de partners aquí también en República Dominicana. Cuando tú dices partners... A la hora del management del equipo, tenemos a 2 encargadas que son las country managers y la senior vice president of operations, Rita Saúd y Elizabeth también. Son las que nos apoyan aquí también con la operación y están contratando un equipo que ellas manejan de managers. A la hora que estamos, como hemos crecido tan rápido, y yo sé que vamos a hablar de esto ahorita, nos hemos visto forzados a acelerar muchos procesos y muchos hires que no teníamos contemplado. Sí. Nosotros no hemos levantado capital todavía, entonces ha sido cuestión de reinvertir todas las ganancias en el negocio para poder acomodar el crecimiento que tenemos. Y eso incluye lo que es el real estate, donde estamos haciendo inversiones importantes para que los empleados se sientan cómodos en el espacio de trabajo y obviamente gracias a Carolina y Cristal que nos ayudaron con el diseño desde el día 1, nosotros nos enfocamos muchísimo en crear un ambiente positivo con mucha energía y ha sido muy inesperado el crecimiento, entonces no estábamos preparados para tener tanta gente en la oficina y obviamente es algo que estamos enfocados en reinvertir ahorita. ¿Cuántos colaboradores tiene Horatio? 800. 800. Así. Wow. Y Horatio tiene 2 años, más o menos. Desde que empezó sus operaciones. Del 2019, sí. Casi 3 años ya. Casi 3. Sí. ¿Y cuántos clientes tú manejas ahora mismo? 65. Clientes. 65. Sí. Yo escuché un podcast que tú fuiste hace como un año y en ese momento eran como 500 colaboradores y 45 empresas. No recuerdo el número exacto de colaboradores, sí, pero sé que dijiste 45 empresas, sí, y que antes de la pandemia tú tenías 5. Sí. O empezando la pandemia correcto, tú tenías 5. Sí. No deja de sorprender. A pesar de que he sido testigo de cada paso, no deja de sorprenderme la manera, viejo, en que ha venido creciendo. Y hay algo que a mí me llama mucho la atención y es la importancia que ustedes le dan a los espacios de trabajo. O sea, que en todas las empresas se da mucho la filosofía de darle a los empleados lo básico. Uh-huh. Darle aire, darle un escritorio y ya. Y que no le haga falta lo básico. Sin embargo, ustedes dan no la milla, no. Ustedes dan kilómetros y kilómetros de extra en los espacios. O sea, yo veo fotos yo nunca he ido a la oficina, pero siempre veo todo. Desde el 3D uh-huh. hasta foto final de la ejecución. Y viejo, es una vaina impresionante. Tú sientes que tú estás viendo una oficina de Google o de Facebook. ¿Qué te hace darle tanta importancia a los espacios? ¿De dónde viene esa inspiración? ¿Y qué tú estás buscando con eso? Porque tiene que ser algo más de que se vea bonito. Claro. Uno se pasa 9 horas del día trabajando y mi filosofía siempre era crear un espacio donde los colaboradores se sientan felices de trabajar en un espacio lleno de armonía y lleno de energía. Y diseñar un espacio abierto donde no te sientas como un número. Y dado el tipo de cliente con el que trabajamos, tenemos la dicha de que podemos diseñar un espacio un poquito más abierto que la oficina tradicional. Entonces, eso significa que nosotros no tenemos cubículos y tú puedes trabajar en un ambiente donde te puedes sentar al lado de tus colaboradores y compartir ideas, hacer preguntas, no sentirse que estás solo en una oficina y que solamente puedes hablar con los colaboradores y tus compañeros en tu break, ¿no? O sea, es un ambiente donde tú puedes
de verdad sentirse que tú importas y que tú eres una parte importante, no solamente de Horatio, sino también del cliente al que representas y con el que trabajas. Entonces, eso fue ya a nivel de diseño que nosotros quisimos hacer y todavía seguimos haciendo, y hay muchísimas nuevas ideas que estamos trabajando con el equipo de diseño ahora para el nuevo local que vamos a abrir, donde en base al feedback que hemos recibido de los colaboradores vamos a continuar haciendo interesantes cosas con el espacio. Y también nosotros queríamos buscar la manera de también recompensar el buen trabajo de todo el mundo y asegurarnos de que ellos no tengan que pensar en muchas cosas a la hora de estar en el ambiente laboral. Entonces, para eso nosotros decidimos ofrecerles a todos los empleados comida diaria de un catering company. Entonces, todos los días tenemos comida que viene de una compañía que nosotros seleccionamos, y el menú lo revisamos semanalmente para asegurarnos que sea buena la comida. Y me dijeron que hay un menú light. Hay un menú dos light, menús, sí. El de gordo y el de... Exacto. Hay un menú no healthy dominicano y hay un menú saludable. Yo me como los dos. Pero entonces, aparte de eso, también tenemos daily snacks para todo el mundo, y tenemos un equipo que solamente se enfoca en la felicidad de los empleados, creando actividades para mantenerlos motivados. Y estamos trabajando en un sinnúmero de iniciativas desde lo que es el desarrollo de tu carrera como profesional, no solamente dentro de Horatio, como cursos de liderazgo, reentrenamiento para que puedas seguir creciendo. Y siempre estamos buscando la manera de que todo el mundo se sienta feliz y satisfecho de venir al trabajo, y que sea un ambiente positivo y no hostil. Dentro de la empresa nosotros no tenemos limitaciones a la hora de tú tomarte tu break, o si tienes que ir al baño no tienes que pedir permiso. O sea, es un ambiente diferente de lo que la mayoría de la gente está acostumbrada en la industria. Y cuando empiezan a Horatio, ya lo que a mí me llena de mucha satisfacción y felicidad, cuando yo durante la parte de orientación con empleados nuevos, siempre le pregunto al final de la semana, o sea, ¿cómo se sienten? ¿Qué tal todo? Y todo el mundo siempre dice lo mismo. O sea, a mí me vendieron un sueño y ustedes han excedido ese sueño. Y eso es lo que más me motiva a continuar trabajando para ellos. Tú sabes que eso te iba a preguntar. Ya en cierta manera me respondiste, pero tú sabes que uno a veces emprende con pensamientos muy románticos. Sí. Y tú tienes esta película en tu cabeza de todo lo que tú vas a hacer diferente y de cómo tú haces que tus colaboradores se sientan orgullosos, felices, y a cambio se sientan a gusto, hagan un buen trabajo, sean leales dentro de lo que cabe. Pero muchas veces uno no obtiene eso a cambio, y ese romanticismo se va perdiendo con los años. Sí. Y de repente esas oficinas que en su inicio parecían de Google, al pasar los años empiezan a aparecerse una zona franca. Sí. En tu caso, ¿cómo ha sido ese feedback de tus colaboradores? ¿Ha sido como tú esperabas? Sí, afortunadamente sí. Nosotros medimos la satisfacción de los empleados de manera mensual. Yo sé que muchas empresas lo hacen cada 6 meses. Nosotros medimos lo que se llama el eNPS score para asegurarnos de que estamos haciéndolo de manera correcta. Y la verdad es que por suerte, estamos en el top 5% a nivel mundial de lo que se consideran los eNPS scores. Para quienes no saben lo que es el eNPS, que es el Net Promoter Score. Para los empleados, sí. Claro, es un valor, el NPS en este caso, es un valor que dan el cliente que recibe el servicio al empleado, o que está dando el empleado a la organización. El empleado de la organización. Okay. Por eso se llama I del empleado. O sea, el empleado es que está dando el rating a la organización. Y es una pregunta bien, o sea, es simplemente una pregunta. Y así es que medimos del 1 al 10. La satisfacción del equipo. De manera semestral sí hacemos un survey un poquito más extenso. En el último survey que hicimos, yo creo que la pregunta más interesante que yo percibí fue, o sea, si recomendarías a un amigo que trabajara en Horatio, y el 97% de los colaboradores dijeron que sí. Entonces, eso me llena de mucho orgullo. Claro. A mí me duele muchísimo cuando se va un colaborador, obviamente. O sea, yo quisiera mantener a todo el mundo contento, pero obviamente hay veces que la cultura no es para todo el mundo, obviamente. Entonces, sí, hay que también tener un poco de thick skin a la hora de evaluar esos números. Pero overall, asegurándose de que
de que esa métrica se mantenga constante o incrementando para nosotros asegurarnos de que la cultura se mantenga intacta. Y esas ganas de recomendar The Ratio a un amigo, ¿es algo que se refleja en reclutamiento? O sea, ¿es común que en tu departamento de recursos humanos veamos currículum de referidos? Sí, muchísimo. La mayoría de los colaboradores que tenemos son de referidos. ¿Y tú le das más importancia a esos? No necesariamente. Yo creo que el equipo de recursos humanos evalúa a todos los candidatos su propia manera de... Exacto, tiene su propia manera. No somos perfectos, obviamente, en ningún sentido de la palabra. Pero también una métrica que es muy interesante que yo evalúo son la gente que se van y vuelven. Y es impresionante la cantidad de personas que se van mucho. Y vuelven. Muchísimo. ¿Y se van a la competencia? Depende. Hay gente que se va y explora algo en su carrera profesional. Se dan cuenta que en realidad no era lo que le funcionaba. Otra persona que simplemente no tuvo la paciencia para crecer dentro de la empresa. Nosotros promovemos rapidísimo, que es algo que siempre le digo a todo el mundo. Ustedes quieren seguir creciendo, aquí nosotros evaluamos promociones de manera mensual. Entonces, justo hoy tuve una conversación con toda la empresa. Yo hago una sesión que se llama Ask Me Anything, donde todos los colaboradores pueden participar. Y mucha gente me preguntaba, o sea, ¿qué tú me recomiendas para continuar en mi carrera profesional? Y yo lo que le decía eran, número 1, sean transparentes. Número 2, comuníquense con su gerente y over-communicate tus expectativas y cómo tú estás excediendo esas expectativas para que te sigan promoviendo dentro de la empresa. Esas son las dos cosas que yo siempre veo a la hora de evaluar candidatos para promociones y nosotros como tenemos la dicha de que como estamos creciendo tan rápido, siempre estamos buscando gentes para promover, obviamente. Sí. Y siempre prefiero promover adentro que buscar afuera. Claro. Que tú vas reclutando los entry positions, ¿verdad? Exacto. Y ya en base a mérito tú vas... Vamos promoviendo, exactamente. Sí, excelente. Si se puede saber, si no se puede, podemos omitir el dato, pero ¿cuál es el ingreso promedio de un colaborador de Oratio? Todo depende del... No, yo sé, depende de la posición. Del rol, sí. Pero si fuéramos a tirar una media, bueno, si sacamos la media, un colaborador de Oratio está en este rango, entre 50 a 75, entre 75 a 100. No maneja el dato. Tengo que evaluarlo con recursos humanos, exactamente cuál es ese número. No. Me da curiosidad. Te voy a preguntar, aunque sea para saber ya a modo privado. Sí. Muy ápero, viejo, lo de Oratio. Definitivamente es un emprendimiento que ha crecido exponencialmente, que se maneja con una filosofía muy, muy profesional. Y siempre que uno ve empresas así, uno las admira y quiere conocer la historia, quiere conocer la filosofía. Pero en mi caso, además de conocer la empresa, a mí, en casos como ese, lo que más me interesa es conocer las cabezas que están ahí. Porque esas son las que están materializando todo lo que estamos viendo. Y a mí me da mucha curiosidad saber cómo José Eduardo opera. Es decir, ¿cuáles tú dirías que han sido las cosas que te han logrado llegar a la posición en la que tú te encuentras desde el punto de vista profesional? Es decir, ¿qué educación para ti tú dirías que fue esencial para tú empezar a adquirir la experiencia? ¿Cuáles de esas experiencias para ti fueron las más relevantes para lo que tú haces? ¿Qué papel jugó el hecho de que tú hayas tenido la oportunidad de estudiar y de tener experiencia fuera del país, por ejemplo? Son muchas cosas. Sí. Empecemos por la educación. ¿Qué te hizo querer estudiar afuera y no hacer una carrera aquí como hicimos muchos de nosotros? Yo desde chiquito era un niño muy curioso, independiente. Mis hermanos me llevan 15 y 13 años, entonces yo básicamente crecí solo en la casa y siempre tenía la ilusión de estudiar en Estados Unidos. Yo tenía mucha familia que vivía en Estados Unidos y yo quería tener una formación un poquito más liberal y estructurada a la hora de estudiar lo que yo quería alcanzar en términos de mi carrera,
que era estudiar negocios y poder combinar negocios con finanzas, que eran cosas que en realidad aquí todavía estaban un poquito básicas a la hora de oportunidades en el mundo de las finanzas. Entonces, por eso sí que quise estudiar fuera. Yo creo que la formación que yo tuve en el colegio aquí fue excelente. Yo estoy en el New Horizons. Tuve una formación bilingüe. Ese colegio para mí no fue fácil, pero aprendí muchísimo. Y yo desde chiquito tenía el drive de trabajar y ganar dinero. Yo desde los 9 años estoy trabajando. Yo trabajaba ¿Qué tú hacías a los 9? ¿Tú te acuerdas en la ferretería americana en diciembre? Claro, Que que uno tenían hacía un verano empacando. Antes de yo trabajar en la ferretería americana, en la actual ferretería, yo trabajaba en Americana Departamento como un duendecito en diciembre repartiendo dulces a los niños cuando eran las Navidades. O sea que ese espíritu joseador tú lo trajiste en chiquito. el ADN. Sí, yo nací con eso. Yo creo que, no sé si mis abuelos eran emprendedores, toditos. Y eso es así algo, que, tu papá es médico, ¿verdad? sí. ¿Quién te sembró esa semilla de emprendedurismo? Yo creo que eso yo lo heredé de mis abuelos. O sea, todos mis abuelos eran emprendedores. Yo creo que eso yo lo cogí de ellos, ese DNA. Mi mamá también tenía una tienda, o sea que ella también era emprendedora. Mis hermanos siempre estaban emprendiendo cuando estaban en la universidad. Yo me acuerdo que uno de ellos tenía un negocio de ropa que vendía siempre de jovencito, y el otro tenía un negocio de canasta navideña con su actual esposa en el día de hoy. Entonces siempre yo veía que ellos estaban joseando aparte de sus trabajos profesionales, y a mí siempre eso me dio... siempre tenía ese bug de entrepreneurship dentro de mí. Pero yo sí siempre quería tener una carrera y un entrenamiento profesional para al final del día desarrollarme como entrepreneur. Entonces, por eso fue que decidí irme por el mundo de la finanza, el mundo de la banca, donde en realidad el entrenamiento bueno, por lo menos en Estados Unidos el entrenamiento es increíble. O sea, un entrenamiento muy estructurado, donde tú cubres todos, tú tienes la oportunidad de ver diferentes áreas del banco, y no sé si tuve la dicha o la mala suerte de empezar a trabajar durante las crisis financieras, donde en realidad el banco no tenía muchos recursos, y eso me forzó a ser un entrepreneur dentro de una empresa grande. En el banco o sea, no había departamento de mercadeo, no había departamento de compliance, no había mucho departamento en términos de apoyo que una organización de ese tamaño típicamente tiene. Y eso me forzó a aprender muchas cosas que en realidad no eran mi domain o mi expertise. Entonces, verme en esas situaciones me ayudó a desarrollarme muy rápido y a crecer y a madurar muy rápido, porque a mí me lanzaron en un rol que en realidad yo no estaba preparado para asumir, y mi meta era demostrar que sí, yo tenía la capacidad de hacerlo. ¿Con ese rol tú te refieres a la oportunidad de Portugal? Yo tuve diferentes oportunidades. Yo creo que en ese rol, no en el primero, pero en el de Goldman Sachs, sino en el de Morgan Stanley, yo tuve la oportunidad de cubrir toda la región de Latinoamérica a una edad muy joven. ¿Qué edad? Yo empecé en Morgan Stanley a los 21, 22. Y básicamente tenía un rol relativamente senior para mi edad. Entonces me ponían en situaciones con empresarios y jefes de inversiones de departamentos muy grandes, de multinacionales en Latinoamérica, donde yo tuve que sí desarrollar esa confianza para entrar a un salón de esa índole, y practicar muchísimo. Y también pensar estratégicamente en el negocio, porque era un rol de ventas, donde yo tenía que captar capital para el banco. Entonces, desarrollar también ese soft skill, porque no es solamente un skill técnico, sino también poder sacar a clientes a almorzar o a comer, y tener desarrollar una relación personal con gente que uno no conoce y gente mayor que tú. O sea, al principio fue un desafío, pero naturalmente fue algo que yo fui desarrollando, y algo que obviamente se ha traducido en el éxito de Horatio, porque una de las cosas que yo hago principalmente es la parte de ventas y relación con los clientes. Bien. Desde el punto de vista de educación, tenemos eso, y obviamente
el tener que exponerte de esa manera te hizo desarrollar muy buenas habilidades sociales, habilidades de negociación, de venta. Creaste muchas relaciones que me imagino que hoy en día sigues capitalizando. Sí, claro. ¿Verdad? El hecho de que tú vivieras en una ciudad grande, tú dirías que influye mucho en tu manera de ver los negocios, de ver las cosas. Es decir, algo que nos pasa mucho, sobre todo a quienes hemos emprendido aquí, Ujú. es que pensamos chiquito. Sí, Pensamos chiquito y en mi caso, yo hoy en día pienso más grande, pero yo pensaba muy chiquito. sí. Y el hecho de la misma evolución del negocio, el hecho de viajar, de relacionarme con personas que están en posiciones que yo quisiera estar, pues ver el potencial que yo tengo me hace decir, bueno, espérate, yo tengo todo esto. Pero no te puedo decir que yo desde que empecé con mi negocio, empecé con esa perspectiva, ese Ujú. ángulo de ver las cosas grandes. Sí. Yo creo que en tu caso es todo lo opuesto. Tú desde que empezaste la semillita, tú estabas viendo the whole picture, Sí. ¿verdad? Sí, yo tuve mucha experiencia, mucho exposure, obviamente viviendo en Nueva York, que es una ciudad muy acelerada y es un pace muy diferente al que estamos acostumbrados. Eso obviamente te influye bastante y te ayuda a ver el mundo de una manera diferente. Y junto con la experiencia de poder viajar, porque yo viajaba toda la semana a Latinoamérica, conociendo diferentes culturas, aprendiendo de diferentes emprendedores, viendo oficinas diferentes que me inspiraron a lo que hoy en día es Horatio. Obviamente eso ayudó e influyó muchísimo en lo que hemos hecho hasta el día de hoy. Bien. A la hora de ustedes empezar el negocio empieza con capital propio, Capital, financiamiento. capital propio. O sea, ustedes los tres cogieron Sí, lo que tenían y le dieron para allá a pulmón. correcto. Y todo el crecimiento ha sido con reinversión de las mismas ganancias que ustedes han tenido. Sí. ¿Tú consideras en algún momento levantar capital, captar inversión de fuera o prefieres quedarte así con el control como lo tienes y hacer la cosa a tu manera? Todo depende de qué tan rápido crezcamos y qué tanto capital tengamos para absorber ese crecimiento. Es algo que constantemente estamos evaluando Todavía no lo tienes muy claro. dentro del management. Hemos hablado, pero no lo tenemos claro, ¿no? Al día de hoy todavía no hemos definido exactamente cómo vamos a proceder si tenemos que vernos forzados a levantar capital. Ok. Mira, tú tienes una característica muy peculiar y es que tú eres una gente que siempre está en el medio. O sea, yo he logrado coincidir contigo en viaje en dos ocasiones y tú eres un tipo que sabe, está en los restaurantes que están de moda, los clubes que están de moda, conoce muchísima gente. Yo me pregunto, obviamente es algo que tú disfrutas, Ujú. ¿verdad? Porque por algo tú estás tan al día, tú sabes con cuáles son los sitios que están logras tener acceso a muchos de esos sitios que son privados. Eso tú lo haces, ¿qué va primero? Ujú. ¿El deseo de estar ahí y bueno, lo que venga? ¿O tú lo ves de una manera más estratégica, de decir, espérate, el yo está aquí es lo que a mí me hace hacer tanto negocio, captar clientes? Esos 65 clientes que tiene Horatio no fue una tómbola que te lo sacaste, Claro. es decir, es gracias a esas relaciones. ¿Cuál es tu manera de ver, digamos que ese proceso? Mira, yo soy un agente de viajes frustrado. Si yo no estuviera haciendo Horatio, yo probablemente tuviera mi propio travel agency, porque a mí me encanta viajar. Entonces, por un lado, de manera egoísta, es algo que me apasiona muchísimo, viajar y conocer diferentes lugares. Por eso fue que me encantó mi experiencia en Morgan Stanley, porque pude conocer muchísimos sitios. Latinoamérica me lo conozco entero. Fui a muchísimos sitios que en realidad no hubiera tenido la oportunidad y que jamás voy a tener chance de volver. Me encanta, obviamente, conocer personas nuevas, explorar culturas diferentes
Y sí, o sea, el networking para mí es muy importante, conocer gente nueva, gente interesante, y obviamente a raíz de esos viajes uno siempre está conociendo y networking con potenciales clientes de Horatio, obviamente. Yo creo que una de las cosas que me marcó muchísimo fue hacer el MBA en Columbia, porque el network que tiene una universidad como Columbia es bastante extenso a nivel global, y también eso me ha ayudado a desarrollar muy buenas relaciones con clientes y personas que nos han orientado a la hora de crear el negocio también. O sea que ahí se da una sinergia perfecta. Sí. Literalmente. O sea, tú lo haces porque te gusta y encima de eso le sacas un provecho para fines de ese negocio. Sí, exacto. Obviamente también te ayuda el hecho de que tú eres soltero, sí, ¿verdad? Que tú puedes ahora mismo... Correcto. Hacer todo lo que te da tu gana sin rendirle cuenta a nadie. Tú estás viviendo a dream, literalmente. Tengo un perro ahora, así que me mantiene ocupado. Bueno, pero Pablo tiene hasta una niñera. Exacto, Pablo tiene hasta una niñera. Varias niñeras. Sí, Pablo vive mejor que mucha gente. Sí. Ok. Y desde el punto de vista a nivel personal, tú manejas mucho trabajo. Es decir, así como están los viajes, los restaurantes, todo lo que se ve muy chulo, hay mucho trabajo detrás. O sea, las operaciones, el crecimiento, captar esos clientes nuevos. Tú eres una persona muy productiva. ¿Qué tú haces para mantenerte sharp? Sí. Desde el punto de vista, tú sabes, de mental, ¿verdad? Claro. Pero también como que no falla en tu work ethic, sacarle provecho al día. ¿Cuáles son las cosas que tú has ido, sistemas que tú has ido implementando? Primeramente, yo soy un workaholic, o sea, no importa dónde yo esté, si estoy viajando, si estoy en un restaurante, yo siempre estoy trabajando. Que es un problema y algo que estoy trabajándolo, pero al final del día... ¿Con psicólogo? ¿O lo trabajas tú? Yo con mi inner psychologist. Okay. Es encontrar ese balance de work-life balance, obviamente, y saber desconectarme, pero como el negocio ha crecido tan rápido y como tenemos tantas cosas que están pasando al mismo tiempo, siempre hay un fuego que apagar. Entonces, se me ha hecho obviamente difícil desconectarme. Pero obviamente algo que yo no puedo vivir productivamente sin es hacer ejercicio. Es lo único que me mantiene a mí sano. Si yo no hago ejercicio o corro, yo no soy productivo. Y eso yo lo veo. O sea, si yo tengo 2 días sin hacer ejercicio, y obviamente en Nueva York, cuando estoy allá, con el frío que hace, es muy difícil pararse en la mañana y caminar al gimnasio. Pero es algo que yo me propongo como meta de ser consistente, aunque no tenga la gana y aunque en realidad haga un disparate ese día. Para mí sudar y hacer algún tipo de movimiento es lo que me mantiene sano. Entonces yo sí me propongo por lo menos hacer ejercicio 4 veces por semana. En el verano me gusta jugar tenis. Los fines de semana tengo que hacer por lo menos una clase porque me hace muy feliz hacer un workout class los fines de semana, porque siento que como que hice algo productivo en el fin de semana, aunque obviamente me la paso trabajando. Esas son las cosas que yo hago para mantenerme sano. Obviamente con el tema de client entertainment y tener que salir con clientes, el tema de la dieta es algo que también yo me propongo a mantener, por lo menos una regla donde el 80% de mi tiempo soy saludable y el 20% puedo comer lo que sea. Porque si yo también me descuido con el tema de mi alimentación, yo sufro muchísimo. O sea, yo tengo muchísimos problemas de digestión y eso. Y también es algo que yo le doy muchísima prioridad. Sí, además de que uno se siente como un disparate entrenando cuando está comiendo mal. Así es, sí. Y si no se toma agua tampoco. Claro. Ok. Y desde el punto de vista de recovery, ¿qué cosa tú haces? ¿Tú le das mucha importancia al sueño? O para sí, yo tengo que... sí, eso es importantísimo. Yo necesito por lo menos 7 horas. Si yo no tengo 7 horas, yo no funciono el otro día. Entonces... ¿No te pasa que cuando tú viajas a ciudades donde la zona horaria es muy distinta, te da dificultad dormir con la misma... No me da dificultad, pero como tengo que trabajar por el tema del cambio horario, o sea, sí a veces me pasa un poquito más de tiempo
trabajando, donde en realidad debería estar durmiendo, pero cuando yo estoy en una ciudad, o sea, por ejemplo, aquí en Santo Domingo, en Nueva York, o en Miami, yo siempre soy disciplinado con el tema de la dormida. Sí, yo necesito dormir entre 7 y 9 horas. Idealmente, o sea, yo no uso una alarma para despertarme. Yo siempre, si eso es lo que yo duermo, típicamente me despierto naturalmente, o Pablo me despierta naturalmente cuando tiene hambre, a eso de las 7:30. Entonces, típicamente yo estoy en la cama by 10, 11. Y si tengo problemas para dormir, me tomo una melatonina o lo que sea, pero yo con eso no juego. Ok. ¿Cómo, cómo se divierte José Eduardo? Porque ir a un restaurante es chulo, Sí, ¿verdad? Pero cuando tú vas con un cliente, tú también estás trabajando. Es como en mi caso, a mí me encanta hacer ejercicio, sí, pero llega un punto en que yo necesito hacer algo fuera del gimnasio porque claro. estoy haciendo ejercicio en mi lugar de trabajo. ¿Qué cosa tú haces para tu esparcimiento, para tu relajarte, que no tenga nada que ver con Horatio? Pasar tiempo con los amigos y la familia es lo que más me divierte. Eh, yo no veo mucha televisión, a veces que otra vez se veo un Netflix show o lo que sea, pero pasar quality time con amigos y familia es lo que yo más disfruto. Y a veces también, o sea, cuando yo salgo con clientes, o sea, yo siempre trato de sacarle provecho y disfrutar donde sea que estemos también. ¿Hay algo que tú hagas para mantenerte educado, al tanto como de las últimas tendencias? ¿De qué manera tú consumes ese tipo de información? Yo tengo, o sea, Twitter, obviamente, es lo que yo más uso. Yo escucho muchísimos podcasts. Mi podcast favorito es un podcast que se llama All In, que dura 1 hora y media, es larguísimo, pero es una vez a la semana nada más. Eso no es tan largo. Yo estoy acostumbrado a ir Joe Claro, Rogan. 1 hora y media, 2 horas, y ellos se enfocan mucho ellos hablan de todo. Ellos hablan de business, hablan de economía y hablan de política. Entonces, it covers everything. Y también a veces, eh, una que otra vez me enfoco mucho también en lo que es los startups y qué están haciendo los startups en mi industria para ver y tomar ideas sobre cómo continuar evolucionando y eso. ¿Hay hay alguien en tu industria que para ti sea como un role model, una inspiración, que tú digas, yo quiero ser como fulano, o me inspira el trabajo que hace fulano de tal? ¿En tu industria o en una industria que se parezca a la tuya? ¿Sabes que no he pensado mucho en alguien to look up to? No. Yo digo que o sea, no hay nadie en particular que te diga que fuera de que mi role model en términos de negocio como tal. Obviamente hay muchísimos líderes que yo admiro, pero no es algo que yo quiero emular tampoco. Por ejemplo, Jeff Bezos o Claro. cosas así, pero no. Siempre me gusta hacer esa pregunta porque todo el mundo tiene como eso mismo, su, digamos que sus referencias, tú Sí, sabes, de gente que están haciendo un trabajo que no es que quiero que mi trabajo sea igual, pero por lo menos que se sí, parezca al de sí. fulano. Yo creo que es importante también ser disciplinado con lo que tú quieres lograr, ¿no? Y no dejarte tampoco influenciar mucho con lo que está haciendo, por ejemplo, la competencia o otra empresa. O sea, yo siempre trato de que nos mantengamos enfocados. Y si hay cierta cosa que a una compañía no les resultó, por ejemplo, que nosotros estamos explorando, pues puede que a nosotros nos resulte y que nuestro approach sea diferente. Sí. Entonces yo siempre trato de mantenerme con los ojos vendados como un caballo y enfocándome Sin en el lane de distracción. nosotros y no enfocarme mucho en lo que está haciendo la competencia o lo que está haciendo otra empresa, por ejemplo. Sí. Yo tengo esa misma filosofía. Es decir, obviamente yo tengo inspiraciones, pero esas inspiraciones ni siquiera son mi competencia. Claro. Son al revés, son personas que han sido mis mentores en algún momento, pero no es como que a nivel de estrategia. Yo estoy viendo para los lados qué está haciendo el otro. Al revés, yo quiero pensar que estoy innovando y que a mí que me atrás. Sí, Por lo menos en mi cabeza esa es la película que yo tengo en play. de acuerdo. Yo también. Tú dijiste disciplina. Tú te consideras una persona disciplinada. Sí. ¿Cómo es, qué cosas tú haces para manejar tu tiempo, tu productividad,
¿Qué cosas te funcionan a ti? Desde el punto de vista de, tú sabes, time blocks, agenda. ¿Qué cosas tú haces que tú dices, mira, yo he visto que estas estrategias como que hacen una diferencia notable en mi performance? Sí, yo todos los días tengo un to-do list que lo escribo en manera de prioridad para asegurarme que tache la cosa de arriba primero y las otras las puedo mover para el otro día. Esa es la manera que yo me mantengo más up to date con todo lo que tengo que hacer. Y también me pongo reminders en mi calendario donde bloqueo tiempo, ya sea 15 minutos, para lograr algo que yo quiero hacer en ese día. Obviamente, cuando uno tiene una empresa que, que es relativamente nueva, siempre pasa algo y hay un fuego que apagar. Entonces, obviamente, uno se descarrila durante el día a medida que van pasando fuego. Claro. Pero la clave es, como tú dices, bloquear tiempo dentro de tu agenda para hacer las cosas que tú quieres lograr. Entonces, por ejemplo, yo no ¿cómo dice? I don't compromise mi tiempo en el gimnasio, por ejemplo. Es algo que yo trato de hacer en la mañana, porque si yo no lo hago en la mañana, no se va a lograr. Después de que empieza el caos del día, es más difícil que... Sí, es muy difícil poder desconectarse. Y aunque uno va al gimnasio, no va a tener el celular ahí conectado. Entonces, siempre trato de salir eso en la mañana. Si no lo puedo hacer en la mañana, pues ya no fui. Entonces, eso es algo que yo le doy mucha prioridad. También asegurarme de que estoy checking in con los líderes que necesitan apoyo ese día. Pero como te digo, hay ciertas cosas que están fuera de mi control dado el crecimiento que estamos teniendo ahorita mismo. Claro. ¿Qué tan celoso tú eres con esa misma agenda? Es decir, si tú, por ejemplo, mañana tienes X cantidad de cosas en agenda, algunas tú sabes que están escritas en piedra en cierta manera, ¿verdad? Son cosas muy difíciles de mover. Otras tú sabes que se pueden postergar, pero a lo mejor postergar eso significa que algo importante se va a detener, etcétera. Yo te escribo, mira, Eduardo, mañana vamos a juntarnos. ¿A qué hora tú me puedes recibir mañana? ¿Cuál es la respuesta de José Eduardo en ese caso? Nada, por ejemplo, reuniones con cliente nuevo yo no puedo mover. Eso es lo que yo en realidad no puedo mover. Eso es no negociable. Eso no es negociable. Hay algo que yo soy muy celoso con el tema de la imagen de la empresa y con el tema de social media y eso. Entonces, por ejemplo, hay veces que el equipo de social media está atrás de mí para que yo apruebe contenido y cosas así. Que yo, si el día está muy abrumado, le digo, mira, vamos a mover esto para mañana, por ejemplo. Pero lo que es reunión con cliente o reunión con cierto líder que necesita apoyo es algo que yo no puedo mover. Lo otro, yo soy flexible. Cuando tú dices que eres celoso con social media, es que todo lo que se ve en social media tú lo tienes que dar visto bueno. La gran mayoría, sí. Ahora mismo sí. Yo soy muy específico con el branding de la empresa. ¿Y ese equipo de social media es interno o...? Con una combinación de interno y externo, sí. Ok. Sí, realmente como que cuando uno tiene negocio con lo cual uno se identifica tanto, ¿sabes? Como que está ese valor sentimental, eso pasa. Por ejemplo, yo ahora mismo las redes sociales de Boy Nation nosotros las manejamos con una agencia. Uh-huh. Sin embargo, yo no puedo desligarme. Es decir, yo tengo que ver el calendario. No hay calendario que yo vea que yo no lo rehaga en un 50%. Como que yo soy muy celoso de eso mismo, como de la identidad de la marca, de cómo hablamos, de qué estamos informando. 100%. O sea que eso me identifico mucho con esa manera de manejarla. Bien, José. Entonces, recopilando un poquito el tema de Horatio y volviendo ya al panorama actual. Horatio ahora mismo tiene el tamaño que hablamos de los 800 empleados, los 65 clientes que son empresas internacionales. Físicamente, ustedes están en Santo Domingo en varios puntos, ¿verdad? Porque han tenido que expandir. Sí.
ahora también van a abrir en Santiago. No sé si es algo que se puede decir. Sí, aquí. claro. ¿Cuáles son los planes? Te voy a preguntar a mediano y corto plazo, porque a largo plazo yo sé que nunca se sabe. Claro. Uno está constantemente creciendo y cambiando. Pero ¿para dónde vamos pronto, digamos? Idealmente quisiera tener los espacios de oficinas listos tan pronto pueda para poder acomodar el crecimiento. Un saludo a Carolina y Cristal. Un saludo a Carolina y Cristal. Pónganse la pila. Ayer justo estábamos en Santiago viendo el local y celebrando eso. Pero obviamente, dadas las limitaciones que tenemos con el tema de inmobiliario y el shortage que hay de productos viniendo de China, o sea, obviamente se ha retrasado mucho la obra. Afortunadamente y desafortunadamente yo no puedo controlar el crecimiento de la empresa porque como ya tenemos un nombre en la industria, estamos teniendo de manera positiva muchos clientes nuevos interesados en trabajar con nosotros. Entonces estamos manejando ese crecimiento de clientes nuevos como mejor lo podamos hacer. Hemos hecho una inversión significativa, como te dije, en gerencia para poder absorber a esos clientes nuevos, pero necesitamos el real estate para acomodar a los colaboradores en que van a dar esos servicios. Entonces, a mediano plazo creo que es acomodar ese crecimiento. A largo plazo puede que Horatio sea una empresa a nivel global y expandamos a otros países también. Eso es lo que tenemos en agenda ahora mismo. Tenemos un cliente en específico que quiere hablantes portugueses, entonces puede que tengamos que abrir en un país donde se hable portugués para dar ese servicio y esa extensión de la marca. Wow, muy ápero. Sí. Entonces nosotros estamos creciendo a medida que los clientes crezcan y a medida que captemos nuevos clientes. ¿Qué efecto tuvo la pandemia para tu negocio? La pandemia definitivamente aceleró el crecimiento de la empresa porque obviamente un nicho que nosotros nos enfocamos dentro de Horatio es trabajar con empresas de e-commerce o de comercio electrónico. Entonces, dado que todo lo que es brick and mortar cerró y muchas empresas se vieron forzadas a incursionar en lo que es el comercio electrónico, a raíz de eso, muchas de estas empresas no estaban preparadas para proveer soporte al cliente de manera omnichannel. Y así fue que nosotros inicialmente empezamos a crecer porque empezamos a recibir muchos inquiries de estas empresas relativamente nuevas dentro de e-commerce necesitando apoyo para crear una estrategia de servicio al cliente que haga sentido en este día. Y cuando empezó la pandemia, ¿tú sabías que eso iba a pasar? Nadie lo sabía. No. Porque era por 2 semanas o 3 semanas hasta aplanar la curva. Nadie sabía para dónde íbamos. Pero tú, me imagino, como todos los dueños de negocio, empezó la pandemia. Cuando empezó, tú te imaginaste seguro algo mucho más trágico que lo que realmente pasó. Sí. Yo creo que cuando empezó la pandemia, a mí me agarró aquí en Santo Domingo, por suerte. Entonces yo pude también ayudar al equipo a transicionar a un ambiente remoto. Y nosotros tuvimos la ventaja de que nosotros trabajamos con laptops, entonces fue muy fácil mover a todos los colaboradores a un ambiente remoto, pero sí perdimos clientes durante la pandemia al principio porque había mucha incertidumbre y la gente no sabía qué iba a hacer. Entonces yo recuerdo que mis socios me llamaron y lo primero que me dijeron fue, hubiese sido increíble poder seguir en el banco, porque yo también trabajaba en el banco, donde tu trabajo está súper seguro y tú tienes tu sueldo. Para la gente que trabajaba en la industria bancaria no pasó absolutamente nada. Todo el mundo trabajando de su casa, colectaban su ingreso cada 2 semanas. Y fue un momento difícil para nosotros porque nosotros no teníamos no teníamos una solución al tema de la pandemia. Estábamos trancados en la casa, no había con quién hablar en sentido de que qué iba a pasar a largo plazo. Pensábamos que era una cosa de 3 semanas, como tú dijiste, y luego terminó evolucionando en un proyecto, en lo que, o sea, ya tenemos 2 años en esto. Entonces, claro, nosotros fue difícil porque nosotros tuvimos que poner en hold a muchos colaboradores y obviamente el gobierno dominicano ayudó durante ese periodo con el tema de desfase, que nos ayudó a no tener que reducir el tamaño del equipo.
pero fue difícil por aproximadamente 2 meses. Ya cuando pasaron 2 meses, ahí fue donde ya empezamos a tener inquiries de e-commerce companies. Y nosotros estábamos viendo, porque teníamos 2 e-commerce companies que estaban creciendo muchísimo durante ese tiempo. Y nosotros, oye, ¿qué está pasando? Si todo el mundo está de su casa y no hay que hacer... Entonces, ahí fue donde la tesis cambió y donde cambiamos un poquito la dinámica de tener de ser defensivos a ser más proactivos y buscar clientes y tratar de captar clientes en ese sector. Entonces ahí fue que empezamos a crecer cuando muchas empresas estaban cerrando. ¿Cuántos meses tenía Horatio cuando llegó la pandemia? Como 7, 8 meses más o menos. O sea, no tenía un año y llegó una pandemia. Sí. O sea, yo me imagino ese sentimiento Sí. bastante desagradable. Sí, no, y yo, o sea, nosotros estábamos, ¿cómo te digo? Yo es algo que siempre le digo a todos los colaboradores, es traten de irse, de cualquier trabajo que ustedes se vayan, traten de irse por la puerta bien, o sea, traten de hacer el mejor trabajo que ustedes puedan, porque usted nunca sabe lo que va a pasar. Y yo siempre tenía la seguridad de que si yo quería volver a mi trabajo anterior, yo podía volver a mi trabajo anterior. Entonces, por lo menos tenía ese cushion y esa seguridad sí, con un boquete psicológica. en la cuenta de ahorro. Exacto. Exacto. Un cráter. Sí. Y cuando tus socios te llamaron, que empezó la pandemia, ¿cuál era la posición de ellos? ¿Qué pensaban ellos hacer? La misma que la mía. Era que vamos a seguir brindando servicio a los clientes, vamos a seguir tratando de sobrevivir la pandemia. O sea, los tres estaban en actitud de vamos a tirar el sí, pleito. Nadie quería back down. No. O sea, obviamente, emocionalmente fue difícil para todos, pero nosotros sí siempre estábamos de acuerdo en continuar y seguir empujando. Y teníamos un compromiso con los 40, en ese momento teníamos 40 colaboradores, teníamos un compromiso de seguir con ellos y tratar de buscar la manera de seguir adelante, porque, o sea, para nosotros era muy fuerte tener que cerrar la empresa y dejar a esos 40 colaboradores sin trabajo. Entonces nosotros estábamos muy enfocados en continuar creciendo y empujando el negocio adelante. Cuando ustedes ven esto que empieza a suceder, de que las empresas de e-commerce que ustedes tienen empiezan a facturar muchísimo más, llegan las solicitudes de otras empresas que quieren su servicio, ¿eso los hace replantear la estrategia de negocio? ¿O su estrategia del inicio fue esa? La estrategia del inicio era esa. Siempre era trabajar con empresas de e-commerce. Ok. O sea que fue una sorpresa. Fue una sorpresa. O sea, estábamos posicionados muy bien para aprovechar ese nicho del mercado, sí. Ok. Sí. O sea que la pandemia, desde el punto de vista de negocio, fue una... ¿Cómo se dice en inglés? A blessing in disguise. Sí, un blessing. Es la manera de decirlo. Fue eso. Sí. O un positive tailwind, pues, o sea, que aceleró bastante lo que era el plan de negocio de nosotros. Cool. Sí, cuando llegó el primer cliente durante la pandemia fue como una salvación, porque nosotros dijimos, wow, ya por fin estamos back on track. Claro, y a partir de ya cuando llegó ese otro cliente ya empezaron a caer más y más y más. Y fue como un domino effect. Cada vez que ustedes reciben un cliente, eso te obliga a captar más personal, ¿verdad? Sí. Nosotros proveemos equipos dedicados para cada cliente. Exacto. O sea que si yo trabajo en Horatio, ¿verdad? Si Body Ignition es el cliente de Horatio, sí, y tú tienes 25 colaboradores que trabajan con la marca de Body Ignition, correcto, el Customer Experience de Body Ignition, es exclusivamente VI. Exclusivamente. No van a trabajar con ninguna otra marca. Correcto. Ellos van a usar tu Body Ignition T-shirt, tu swag. Sí, los clientes siempre le mandan swag a todos los colaboradores de su equipo para que se sientan identificados con la marca. ¿Y dentro de tu empresa tienen algún branding? Sí, dentro claro. de la oficina? Sí, claro. Nosotros tenemos muchísimo branding de Horatio, obviamente, para que se sientan... Porque yo digo, las empresas, por ejemplo, te contraté a ti, ¿verdad? Sí. Tú tienes un equipo, un departamento dentro de tu empresa. Yo puedo tener
algún branding ahí dentro. Sí, Una claro. pared que diga Si World quieren, sí. Mission o lo que sea. Sí, si quieren, Obviamente eso es algo que conlleva un costo, pero eso es algo que le pudiera interesar a alguna sí, nosotros organización. tenemos clientes que tienen un wing solamente para ellos y ahí sí se puede hacer lo que sea. Sí. Ok, entonces por eso es que cada vez que llega un cliente nuevo, tú tienes que salir huyendo a buscar, Un personal a dedicado para buscar un trabajar. local, un Sí. personal, etcétera. Sí. Y me imagino que al mismo tiempo tú no puedes irte de boca buscando espacio porque de repente tú tienes un local entero que arriba el moño Sí. Estamos invirtiendo agresivamente para no tener que para tener un volvernos locos. espacio de crecimiento. Sí. Siempre ha sido el plan. Cada vez que hacemos un local nuevo, y Carolina y Cristal te van a decir, el plan es siempre tener un espacio de crecimiento, pero ya cuando se termine el local ya está Ya lleno. está copado. Entonces, Es un buen problema. es un buen que problema, tener, sí. claro. Y esa marca, me imagino que quieren arrancar de inmediato, que tú no lo puedes decir que, bueno, está bien, pero arrancamos en 3 meses. Sí. La mayoría de las empresas que quieren trabajar con nosotros quieren empezar de una vez. Entonces hay que también, tú sabes, anticipar eso para tener el equipo de reclutamiento preparado para ese swing. Nosotros también tenemos, con los clientes existentes también ellos van creciendo. Entonces tenemos una llamada semanal con todos los clientes para anticipar cualquier tipo de crecimiento que tengan, pero obviamente hay veces que ellos ni saben. Y tenemos que ir huyendo para Claro. rellenar esos espacios. Sí. Está muy interesante esa dinámica. Y me imagino como que esa sensación de que bueno, como es una sensación mixta de me llegó este cliente, ¿verdad? Que me va a exigir crecer de este tamaño aperísimo. Pero al mismo tiempo yo tengo la presión de prepararme física y a nivel de recursos humanos de poder dar abasto huyendo. Sí. Y nosotros somos particularmente selectivos porque para nuestros clientes hay que tener un nivel bastante avanzado de inglés. Entonces, y ellos los exigen, no es que nosotros somos súper exigentes, porque mucha gente piensa que somos exigentes, pero es que el cliente lo exige. Porque estamos trabajando con muchas marcas que son muy high-end en Estados Unidos, donde el servicio que quiere el cliente es muy personalizado. Entonces, siempre, cuando vamos a contratar para un cliente específico, número uno, hay que asegurarse de que el colaborador que se contrate tenga cierta afinidad con esa marca. Entonces, por ejemplo, yo tengo un cliente que es de comida de perro. Yo no puedo contratar a alguien, o sea, Que no le que no le gustan los perros, porque no le va a dar un servicio importante a ese cliente, porque si el cliente viene quejándose de que al perro se enfermó porque se comió algo, hay que tener un poquito de empatía. Claro. Entonces, es algo que el equipo de reclutamiento siempre tiene pendiente cuando vamos a contratar a una persona para una marca específica. Y segundo es el nivel de inglés que tiene que ser avanzado para desempeñar el rol de Customer Service Associate. Y ese perfil, que es un perfil alto, ¿verdad? Porque estamos hablando de muchos requisitos. O requisitos muy específicos, especialmente que domine muy bien el inglés. ¿Eso le da dificultad a ustedes en el reclutamiento? ¿O hay muchos candidatos? Hay mucho talento, pero depende de qué tan rápido el cliente quiera empezar, ¿no? O sea, hay veces que tenemos que dividir las clases de entrenamiento en diferentes semanas para poder llegar al nivel de los requerimientos que el cliente exige. Entonces, por ejemplo, en octubre un cliente no se planificó para los holidays y pidió 70. Quería incrementar su equipo eran un equipo de 90 a 150. Entonces tuvimos que buscar casi 60 miembros para que se unieran a ese equipo y lo tuvimos que dividir en diferentes semanas para llegar a cumplir con esos requisitos. Claro. Entonces nosotros siempre manejamos con el cliente y le decimos, mira, hay que tomarse su tiempo y encontrar el perfil adecuado. Ok. Sí. Si tú tuvieras la oportunidad de viajar al pasado y hablar con José Eduardo de 15 años, ¿qué tú le dirías que haga diferente? Tú sabes que yo no me arrepiento del pasado. O sea, yo siempre
o sea, me enfoco en el futuro y cómo José Eduardo en el futuro puede mejorar de lo que hoy en día es. Yo en mi vida me imaginaba que iba a tener este tipo de negocio. En mi vida me imaginaba que iba a crecer tan rápido. Pero como te digo, cuando yo tenía 15 años yo siempre era muy determinado y mis amigos te lo van a decir, yo siempre tenía una visión y siempre tiraba para adelante cuando yo quería hacer algo. Entonces siempre tenía esa disposición, pero nunca tenía la idea de que iba a lanzarme a tener ese tipo de negocios tan rápido, ¿no? Yo estaba muy cómodo donde estaba anteriormente. Sí, pero esa misma mentalidad de, tú sabes, de ser, como tú le llamas, workaholic, Sí. eso depende de quién lo defina, ¿verdad? Pero esa misma mentalidad de siempre estar trabajando, de siempre estar, tú sabes, over-delivering, muchas veces hace que tú no disfrutes mucho el presente, porque tú estás constantemente futuro, pero tú en ningún momento te sientas como que a disfrutar lo que está pasando ahora mismo. ¿Tú has tenido ese sentimiento? Yo te hago la pregunta por eso. Porque tú has sido exitoso. Sí. Yo no creo que tú tengas algo de que arrepentirte desde el punto de vista profesional. Pero desde el punto de vista de la manera en que tú te has sumergido en tu trabajo, ¿tú sientes que tú has dejado de vivir algunas experiencias o de disfrutar algunos procesos? Sí, yo creo que obviamente yo me enfoqué mucho en mis estudios cuando estaba en la universidad porque yo sí siempre quería, como te digo, siempre mi sueño era trabajar en Goldman Sachs, trabajar en Morgan Stanley. Y para tú llegar a eso... Desde que tú empezaste a estudiar, tu sueño era Desde trabajar que yo donde tú empecé, trabajaste. sí, desde que yo entré a la universidad, yo averigüé cómo llegar ahí. Y obviamente es un camino difícil, especialmente cuando tú estás estudiando durante plena crisis financiera, donde en realidad no estaban contratando a nadie, donde en realidad es un periodo muy difícil. Y yo desde el día 1 yo empecé a buscar trabajo. Yo trabajé todo mi verano, que a tu punto, o sea, muchos de mis amigos disfrutaron más su juventud universitaria porque durante el verano, mientras yo estaba trabajando desde el primer año, muchos de ellos no trabajaron hasta su último año. Entonces, por ejemplo, fue algo que, como te digo, no me arrepiento, pero sí, obviamente... Está como que ese bittersweet. Es un bittersweet feeling porque sí, obviamente muchos de mis amigos disfrutaron mucho más que yo en la universidad. O sea, yo estaba muy enfocado en mi academics, graduarme con honores, porque yo estaba siempre buscando, a tu punto, siempre viendo el futuro y enfocándome en conseguir ese trabajo, que en realidad, gracias a Dios, lo logré. Pero también siempre quería estudiar en una universidad buena para la maestría y para eso hay que tener, tú sabes, sus respectivas notas y su respectivo currículum y fue algo que yo me dediqué 100% a lograr. Pero sí, como tú dices, o sea, y también durante la universidad yo trabajaba 20, 30 horas a la semana en adición a mi currículum de clases, porque también siempre quería buscar experiencia. Entonces, fueron situaciones donde sí, a tu punto, yo hubiera aprovechado más mi juventud, pero no quita el hecho de que yo salí y viajaba y todo lo demás. Entonces, tú estás consciente de que sí, de que eso es un hecho, pero aún así tengo la impresión de que tú no lo cambiarías. Exacto. Claro. ¿Tú en algún momento sentiste que el hecho de tú ser latino fuera alguna desventaja trabajando allá? Se espera que no. Yo lo vi como un advantage para mi carrera profesional. O sea, el hecho de que yo hablaba español y portugués en Goldman Sachs me brindó la oportunidad de ir a Brasil, que nadie de los que estaban trabajando conmigo hablaban portugués ni español. Entonces, yo siempre lo veía como una ventaja y nunca lo vi como una desventaja a la hora de crecer. Y como trabajaba en el equipo de Latinoamérica en Morgan Stanley, pues no era una ventaja ser latino. Te lo pregunto porque tú sabes que a veces hay gente que saca esa carta. Sí. No, porque los latinos, que la discriminación, que no avanzamos igual. Pero en tu caso, definitivamente fue una ventaja competitiva en comparación al Estado. Porque esa oportunidad de Portugal, de tú no haber sido un latino que habla portugués, pues no se te da a ti. Exacto. No, y yo creo que también, o sea,
Depende del nivel de educación que tú tienes. O sea, nosotros tuvimos una educación muy buena aquí privilegiada, que no muchos latinos tienen la oportunidad de tener. Entonces, hay que también evaluar, o sea, cuál es tu background y cómo tú creciste de manera, por tema de educación. Obviamente nosotros, como te digo, o sea, tuvimos una ventaja de tener una buena educación aquí en Santo Domingo, que mucha gente no conoce en Estados Unidos, pero al final del día, si tú vas a una escuela privada aquí en República Dominicana, tú sí tienes una buena educación y tú tienes una perspectiva diferente también, porque al final del día, crecer aquí te da una perspectiva relativamente global, porque uno recibe muchísimo turista y uno conoce gente de diferentes lugares. Entonces, la verdad que siempre le saque provecho a eso. Sí, y me imagino que el hecho de tú estar fuera de tu país y querer quedarte allá, pues te da como que un extra hustle. Sí. De decir, espérate, yo tengo que aquí meter mano durísimo porque yo no quiero ir para Santo Domingo a buscar trabajo. Entonces déjame meter mano aquí. Me imagino que también eso contribuye a que uno meta mano extra, ¿verdad? Sí, claro. Sí, no, y también yo creo que culturalmente en Estados Unidos hay ese hustle mentality de que hay que trabajar y matarse trabajando. Y trabajar en uno de estos bancos, la verdad que tú estás trabajando 24/7. O sea, tú empiezas tu día a las 8, 9 de la mañana, pero tú no llegas a tu casa hasta las 11, 12. Hay cierta por ciento de mis compañeros que trabajaban hasta las 2, 3 de la mañana si tenían un deal. Entonces, tú tienes que hustle bastante para seguir creciendo como profesional. O sea, no es tan fácil. Y eso es algo que uno... que te forma también, o sea, como profesional. Sobre todo en ciudades como Nueva York. Sí, Porque Nueva York es intenso. Cada ciudad tiene su velocidad. Sí. Pero tú trabajabas, me imagino que ahí en Financial District de Manhattan, ¿verdad? Ahí la vida es bastante acelerada and you have to keep up. Sí, exacto. Es bien cutthroat. Claro, que me imagino que después de que tú trabajas a esa velocidad, tú vas a alguna ciudad latina o vienes aquí y tú encuentras como que todo anda. ¿Tú has visto los voice notes de WhatsApp? Uh-huh. Tú andabas a 2X exacto. y aquí andamos a 0.5. A 0.5. Sí. ¿Tú dirías? Sí. El diablo. Pero la calidad de vida aquí es 3000 veces mejor. Uno vive aquí muy bien. Tiene un clima increíble. Tiene gente felices. Claro, aunque la tendencia es parecernos al ritmo de allá. Porque aquí tenemos mucha influencia gringa. Sí. Y el mismo hecho de esa influencia de las multinacionales que están aquí ha hecho que la cultura de trabajo vaya en esa dirección. Por ejemplo, aquí ya esa cultura de dormir siesta desapareció. O sea, aquí para tú digas que 12 a 2 voy para mi casa, como y duermo siesta, tú tienes que ser funcionario de la empresa. O sea, eso no es algo... Pero yo también, o sea, por ejemplo, ese hustle por ejemplo, en Estados Unidos, la gente come en su escritorio. O sea, comen en 10 minutos. No es el lunch hour, por ejemplo, en Nueva York, en el banco. Pero eso fue lo que yo, por ejemplo, yo nunca seguí. Yo me iba a comer en mi hora de almuerzo y por lo menos me sentaba. Yo necesitaba sentarme en una cafetería o en un restaurante rápido y comer 20, 30 minutos y volver al escritorio porque yo necesitaba ese break que mucha gente no hacía. Claro. Que me imagino que tu upbringing influye. Eso es parte de la cultura latina, claro, sí. Claro. Exacto. Sí, no, la verdad, loco, que eso no es vida. O sea, sí, es difícil. Es muy chulo la parte, tú sabes, del resultado de eso, ¿verdad? Sí. Cómo se ve monetariamente. Pero sobre todo allá, loco, yo veo tanta gente que trabaja a un ritmo que tú te preguntas como que, loco, ¿y en qué momento es que tú vas a tener calidad de vida? Sí, exacto. Porque ¿de qué sirve de granate trabajando si tú tienes que comer en tu cubículo y seguir trabajando? O sea, yo entiendo que eso puede tener su edad, claro, su etapa de hustle, tú sabes, de yo voy a hacer esto par de años para cut through. Sí. Pero de que sí, así es que yo vivo. Yo tengo 40 años, yo tengo un cubículo de 8 a 5 y yo estoy comiendo en mi cubículo porque mi hora de almuerzo está contada.
Y si yo salgo no me da tiempo volver a tiempo a punchar. O sea, Difícil, sí. eso no está de nada. Tú, hablando de velocidad, ¿tú en algún momento te has sentido burnout? Sí, claro. Muchísimas veces. ¿Con Horatio o...? Con Horatio, con Morgan Stanley. Sí, yo he tenido muchísimos burnouts. ¿Y qué...? Sí. No, yo... Cuando estaba trabajando en Morgan Stanley, que viajaba mucho, o sea, cuando te estoy diciendo que yo viajaba mucho, yo viajaba todos los días y eran distancias largas, o sea, yo iba a Chile, Argentina, a Brasil, una ciudad en cada, o sea, un día en una ciudad diferente. Y tantos aviones me desgastaba a veces, donde yo tenía que take a break y o sea, tomar un par de días libres del trabajo para recompensarme y volver a la rutina. Eso era un poco desgastante y eso fue mal al principio porque yo no sabía manejar mi tiempo. Yo engordé, yo no podía hacer ejercicio porque no tenía la rutina, el cambio de hora y todo. Pero ya a medida que los años iban pasando, yo empecé a crear mi propia rutina en cada ciudad que yo iba. Entonces yo tenía un gimnasio donde yo iba, yo tenía mi programa para mantenerme sano y mentalmente también, porque obviamente... Porque eran recurrentes esas ciudades. Sí, eran recurrentes. Entonces yo tenía mi rutina, yo elegía el mismo... Yo no pensaba mucho, yo elegía el mismo hotel, sabía dónde estaba el gimnasio, sabía dónde estaba el parque para caminar o correr. Siempre me organicé de esa manera y eso me ayudó muchísimo, pero el burnout que yo tuve también era fuerte, porque... la gente ve, tú veías en social media, o sea, ay, está en Sao Paulo, ay, mañana está en Santiago de Chile, pero el trote que uno coge para llegar a esos sitios es fuerte, especialmente cuando tú estás volando de una ciudad a otra, te cancelan un vuelo, te lo retrasan 3 horas. O sea, yo puedo escribir un libro de todas las cosas que yo pasé viajando. Hasta un loro me tocó al lado de un avión una vez. Un loro. Un loro, literal. Ahí así. Entonces... son experiencias que obviamente, como tú dices, yo no me arrepiento de nada, pero fueron desgastantes. Claro. Y aquí en Horatio igual, o sea, hay veces que pasan tantas cosas desmotivadoras que es fuerte, es difícil tener como esa mentalidad y esa visión de despertarse y seguir adelante y seguir empujando y mantenerse positivo. Entonces, yo sin socio yo no pudiera lograr esto, porque hay veces que es demasiado. Claro, ustedes se meten la mano entre ustedes. Sí, no es una cuestión de meterse la mano, sino también mantenernos motivados para seguir adelante. Porque hay veces que pasan de todo tipo de cosas. Ya sea con un colaborador, o con un cliente, o con los dos al mismo tiempo. Entonces, o con un local que está retrasado. Entonces, son diferentes cosas que uno tiene que aprender a manejar sobre la marcha, pero apoyarse del equipo es importantísimo para mantenerse sano. Y también aprender a dejar y soltar. Hay cosas que tú no puedes controlar. Entonces, es mejor acostarte a dormir y despertarte el otro día y resolverlo. Sí. Y no ser impulsivo. Yo pienso que el hecho de tú ganar experiencia y madurar dentro de tu misma etapa de negocio te enseña a manejar mejor la presión. Como que hay una edad o una etapa en la que tú puedes probablemente estresarte más de la cuenta o sobredimensionar el tamaño de los problemas en tu cabeza o anticiparlo. Vainas que pudieran suceder te están quitando el sueño. Uh-huh. Como que hoy en día a mí lo que pudiera suceder no es suficiente para quitarme el sueño. Claro. O sea, tiene que suceder. Tiene que estar sucediendo. Sí. Y creo que eso tiene que ver mucho con el manejo del estrés, con no tener una crisis, tú sabes, de un burnout. Recientemente no te ha pasado. No. Bueno, pues ya estamos ahí. Sí, tratando. Ok. Sí, yo no me trato de estresar, como tú dices, yo no me trato de estresar por lo que va a pasar en 6 meses o en 9 meses. Yo lo resuelvo cuando llegue. Claro. Mis socios son lo completo opuesto, son paranoicos al tamaño poder. Entonces nos balanceamos bastante bien porque es importante tener esa dinámica. Sí, definitivamente en las sociedades ayuda mucho tener gente que te complemente. Sí.
en todos los sentidos. No está más del punto de vista de yo entro en pánico y este siempre está súper chilling, rulay, sino a nivel también de aptitud. A lo mejor yo soy bueno creativo y tú eres bueno en la parte, tú sabes, analítica, métrica. Sí. Tus fuertes son los sales, ¿verdad? Captar negocios. Ese tú dirías que es tu fuerte. Visión y estrategia. Sí. Y tus otros socios se encargan de esa parte financiera. Operación financiera, el manejo de los clientes ya cuando yo cierro. Así. Al que le toca montarse en los aviones a ti, Sí. mayormente, ¿verdad? Sí. Y tus socios viven en Nueva York, Sí. en la oficina que yo fui. O sea, es Esa donde misma. trabajan. Sí. Okay. Ellos vienen mucho también aquí. ¿Pero vienen porque tienen que venir o porque les gusta venir? Las dos cosas. Las dos cosas. Sí. Ahorita se quedan aquí. Son más dominicanos que yo ya. Sus parejas son... Son americanos. Bueno, una es americana y la otra de Israel. Pero ya uno de ellos tiene un bebé y así. Sí. Es bueno ganar en dólares y gastar en pesos. O sea que no está muy... Sí, algún día ellos se comprarán una casa en la playa y se lo mudarán porque a uno de ellos no le gusta el frío, así que Claro. van a estar felices aquí. Viejo, en Punta Cana. O sea, Exacto. eso es lo que está haciendo mucha gente. Sí. De hecho, yo tengo un amigo que tiene un negocio en México. Un gimnasio. Ujú. Y él me dice que su cartera de clientes ha crecido mucho con nómadas digitales. Sí, muchísima gente. Sí. Que trabajan para empresas norteamericanas, que desde la pandemia trabajan remoto y dicen, no, pero para yo vivir en esta ciudad que es tan cara, la renta es cara, hay mucho impuesto, yo me voy para México y yo vivo en Condesa, en México, que es una zona premium. Me ahorro un 50% Sí. de lo que yo estoy gastando en Estados Unidos y sigo ganando lo mismo. Sí. Ese Justo- fenómeno se está dando mucho aquí. Sí. O sea, mucha gente está viniendo a Punta Cana Sí. a vivir. Sí, justo estoy hablando de eso con una amiga mía que vive en México, de la cantidad de gringos que se han mudado para la Ciudad de México. Increíble. O sea, la calle de Condesa, como tú dices, está llena de americanos ya. Por justo eso mismo. Vamos a ver si es algo de largo plazo o si va a ser un estilo de vida donde se van a mudar entre las dos ciudades y cosas así como hace mucha gente también. Loco, yo me imagino que mientras sean nómadas digitales, Ujú. ¿verdad? Mientras tengan esa facilidad de trabajar en una empresa en la que voy cuando hay que ir, me puedo Claro. montar en un avión, yo creo que es lo más inteligente. Sí, O sea, sí, sacarle el jugo a tu dinero. claro. Obviamente a nivel de taxes yo no sé cómo eso funciona, si por el hecho de que te depositen en una cuenta gringa tú tienes que pagar taxes allá, eso No hay manera de escapar. A menos que te mudes para Puerto Rico, que hay una ley que te permite no pagar impuestos en Puerto Rico si tú te mudas de Estados Unidos. es verdad. Sí, muchísimos americanos se están bien mudando a Puerto Rico. A Puerto Inclusive Rico. los precios de real estate en Puerto Rico están disparados. No hay ni casa disponible. Una locura. Y es por una ley que tiene Puerto Rico que incentiva que te mudes a Puerto Rico y crees tu empresa en Puerto Rico. Y muchos americanos, principalmente gente que están en la industria de banca, hedge funds y eso, se han mudado a Puerto Rico. Es una... Está muy interesante. Sí. Mira, yo hiciera eso. O sea, fue lo de Punta Cana. O sea, Está chulo tú has eso. ido al Village en Punta Cana. Sí, Viejo, tú vives en el Village y tú sientes que tú estás en la Florida. Y tú estás ahí mismo de un aeropuerto sí. que tiene más ruta aérea que el aeropuerto de las Américas. Claro. Te pone en cualquier sitio De una vez. de sí. una vez. Sí, Punta Cana está cerca. No hay tapones. Se vive mucho más laid back que Más aquí. tranquilo, sí. O sea que yo fuera un socio tuyo y invierto ahí. Le voy a vender la idea. A ver qué dice. Claro. Y de paso tienes donde quedarte cuando vayas a Claro, Punta Cana. exacto. Bueno, yo creo que ya podemos ir resumiendo esto. Tú sabes que en el podcast 50% o más de lo que hablo en el podcast tiende a ser de fitness Ujú. por mi background, pero no me limito a eso. Es decir, a mí me gusta hablar de todo lo que a mí me resulte interesante. A mí los negocios me resultan muy interesantes. Y además los negocios me resultan
muy interesante, valga la redundancia, conocer un poquito la cabeza de quienes están detrás de esos negocios. Por eso te he hecho tantas preguntas, ¿verdad? Al tutera, ¿para qué te tigre me está preguntando esa vaina? Pues es curiosidad de mi parte. Claro. Y obviamente yo espero que quienes están escuchando se nutran de eso también. De verdad, viejo, que te felicito por lo que tú has logrado con tu proyecto. Ha sido muy satisfactorio. Muy satisfactorio ver de cerca. Uh-huh. Porque literalmente yo veo plano, Claro. yo veo 3D. Yo lo único que no veo presupuesto. No me lo enseñan. Parece que para que yo no me antoje. Pero he visto cada paso de Ratio y he visto como desde que se empezó a trabajar, literalmente Carolina nunca ha dejado de trabajar con algo de Ratio. Entregamos, ahora estamos trabajando en esto. Entregamos, ahora estamos trabajando en esto. Te deseo que ese éxito siga. Yo sé que no va a ser menos de ahí, con esa visión y work ethic que tienen tú y tu socio. Gracias, no, muchísimas gracias por invitarme y fue una excelente conversación. Yo espero que, como tú dices, a los escuchas les guste la conversación que tuvimos en el día de hoy. Quienes quieren conocer Horatio, a lo mejor aplicar para un trabajo o simplemente ver sus espectaculares oficinas, ¿dónde pueden conocer más sobre ti y sobre Horatio? Estamos en Instagram con Hire Horatio RD. También en TikTok, que tenemos un TikTok, Hire Horatio RD. Y en nuestra página web, hirehoratio.com. Ahí pueden ver toda la información sobre la empresa, lo que hacemos y un poquito sobre la cultura, especialmente en la cuenta de TikTok, que es un poco más divertida que la de Instagram. Me da mucha curiosidad ver qué tú estás haciendo en TikTok. Porque yo he querido. O sea, yo tengo mi cuenta de TikTok y Body Ignition tiene una cuenta de TikTok, pero yo no entiendo TikTok. Yo no... Es otra generación. Hay que trabajar yo no he logrado reconocer cuál es el ángulo bajo el cual yo pudiera hacer algo ahí que a mí me resulte, o sea, natural o genuino hacerlo. O sea que yo voy a ver qué es lo que ustedes están haciendo. Porque eso me ayuda a mi proceso creativo. Señores, gracias por alcanzarnos hasta aquí. Más o menos hora y media de una conversación que para mí fue muy interesante. Sé que para muchos de ustedes también. Si ustedes conocen a alguien que le puede interesar la historia de José Eduardo, de Hire Horatio, todo lo que hablamos aquí hoy, recomiéndenle este episodio. Y a mí me hacen el favor de suscribirse y de rate el podcast donde sea que usted lo esté escuchando. Si es Spotify, 5 estrellas. Si es Apple Podcast, 5 estrellas también. Y si es YouTube, usted le da un like y no deje de suscribirse. Nos vemos en el próximo episodio de Tertulia Dura. Gracias, como de costumbre.